Ganar almas para Cristo no lo es todo, es lo único. Hoy 29 de junio del 2022 les habla su pastor y amigo Luis Torres, continuando con el reino de Dios o el reino de los cielos en el audio de la semana. Y seguimos con esa famosa pregunta: ¿a qué se parece el reino de los cielos? Esa pareciera la pregunta que Jesús está respondiendo en el capítulo 13 de Mateo. Algunas de ellas, de las parábolas, Él las explica y otras no. Todo responde al entendimiento de los discípulos. En la parábola del sembrador entendemos que hay 4 tipos de personas que responden de manera diferente a la palabra. 3 de ellas oyen, pero no entienden. Y por supuesto no dan fruto. Y hay una sola que oye y entiende y da fruto. Eso es lo que vemos en las iglesias del Señor. Jesús dijo: de eso se trata el reino de los cielos. Es gozoso ver cristianos dando frutos, pero muy triste ver que muchos no lo dan. En la parábola del trigo y la cizaña entendemos que en el reino de los cielos siempre habrán personas que son creyentes, pero no lo son. ¿Cómo es eso? Es difícil distinguir, hermano, entre el trigo y la cizaña. Así también el cristiano maduro del carnal y de la cizaña, porque esos 3 elementos están ahí dentro de la iglesia. Quizás el maduro se puede comprender un poquito más, pero entre el carnal y la cizaña es muy difícil. Y los 3 tienen que convivir. Al igual que la parábola del sembrador, se reconocerán solamente por los frutos. De repente, el fruto del carnal echará 1 o 2 frutos, mientras que el maduro echará muchos frutos, pero la cizaña no va a echar frutos. Entiéndase, frutos dignos, subraye eso, digno. Y por supuesto digno de arrepentimiento. Fíjate que dije digno, porque hay otros frutos que son puro camuflaje. Y frutos que solo el Espíritu Santo produce en el creyente. El creyente no tiene que estar produciéndolo en sí mismo como si fuera de él. El Espíritu Santo es el que produce el gozo, el amor, la paz. Por eso es importante nacer de nuevo, nacer del Espíritu, porque el Espíritu es el que hace producir eso en uno. Y todo resulta de una vida de obediencia al Padre. Bueno, de eso se trata el reino de los cielos, obediencia pura. En la parábola de la semilla de mostaza entendemos que el reino de los cielos parte de lo pequeño a lo grande. ¿Qué quiere decir? Comenzó con un niño en Belén y se extendió a todo el mundo, a saber, su campo. De modo que para que su iglesia crezca debe comenzar con 2 o 3. Y allí donde están 2 o 3, Jesucristo está allí. Así lo dijo él, aunque él se refiere a la oración, pero es válido, aplicable para todo lo demás. Cada día el Señor añade los que han de ser salvos. Si el Señor no añade, es porque la iglesia no está ejerciendo su función. Recuerden, una oveja pare oveja. Así que no vamos a esperar que un pastor esté pariendo ovejas, aunque es su deber como oveja indirecta del Señor. Él debe hacer lo mismo para dar el ejemplo. Ahora, en la parábola de la levadura, que es la que corresponde hoy, y vamos a leerlo en Mateo capítulo 13, versículo 33.
otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta parábola tampoco la explicó Jesús y es una de las más cortas. La soltó y simplemente la dejó. Entiendo que los discípulos la descifraron, pues la entendieron. De otro modo le hubieran preguntado a Jesús. Ahora, aquí el énfasis está en la levadura. ¿Qué hace la levadura? La levadura fermenta y hace crecer la masa. Este proceso viene desde adentro, y una vez introducida la levadura entre la masa, comienza a surtir el efecto deseado. Me atrevo a decir que así como la semilla de mostaza explica el crecimiento numérico, présteme atención aquí, la levadura explica el crecimiento espiritual. Fíjate que este crecimiento procede desde adentro. El Señor dice que su palabra no volverá vacía. Su palabra no volverá vacía. ¿Okay? Podemos ver algo muy interesante, sino que en relación a lo que dice la palabra, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Algunos teólogos, óigame bien, algunos teólogos enseñan que esta es otra manera de reforzar lo que se enseñó en la parábola anterior, la de la semilla de mostaza. Ellos dicen que también se trata del crecimiento numérico. Yo les digo una cosa, yo a la verdad no estoy muy convencido de que sea así. Si se dan cuenta, cada una de las parábolas va revelando detalles de la vida cristiana que no son conocidas a nosotros, pues ustedes también las conocen. Al usted analizar todas las parábolas, ninguna habla del crecimiento espiritual o madurez cristiana, para que lo vea de otra manera, que es parte clave del reino de los cielos. ¿Cuál es el objetivo principal de un pastor de pastorear? Según Efesios 4, 11 al 13. El énfasis está, por supuesto, como lo expresa Pablo, como lo expresa también Pedro, de que es que no seamos niños, ¿verdad?, en Cristo, y que hay que perfeccionar los santos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Quiénes? Todos. Y eso se logra poco a poco. Y la meta es toda la masa, todo el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Recuerden que el Señor mismo lo dijo en Filipenses, en las palabras del apóstol Pablo 1:6, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el reino de los cielos. Ese es un trabajo que va haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida para irnos perfeccionando, ¿verdad?, de modo que nos parezcamos más y más a Cristo. ¿Y a quién? ¿A unos pocos? No, es a toda la iglesia. Que usted puede ver que no siempre todo. Bueno, recuerda que hay carnales. Ese es un trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo allí. Pero también hay cizaña. Allí no va a trabajar el Espíritu Santo. Así que veámoslo desde el punto de vista de Cristo y no desde el punto de vista de nosotros. Porque entonces no nos cuadra el asunto. ¿Por qué se me dificulta creer lo de la evangelización? Porque si se envía, si la masa, vamos a decirlo, es todo el mundo, entonces eso implicaría la conversión de todo el mundo, como muchos teólogos lo creen y lo predican. Y las parábolas entonces anteriores contradicen toda esa teología de que creer en el universalismo, en la conversión de todos los seres humanos, cosa que
no es cierta, pues entonces no tiene sentido las otras parábolas que estudiamos. Otros teólogos piensan que la masa es la iglesia y la levadura son las falsas doctrinas, con cosas que también se me dificulta, ¿sabes? Claro que las herejías siempre han penetrado. Ahí te puede ver la parábola del trigo y la cizaña, y lo puedes ver clarito en las epístolas pastorales, en las epístolas, diferentes epístolas, cómo penetraban siempre las falsas enseñanzas. Por ejemplo, en Primera de Juan está combatiendo el gnosticismo, en Gálatas está combatiendo al judaísmo, y así sucesivamente. También piense en la gran apostasía de los últimos tiempos. Óigame, solo la cizaña apostatará de la fe. La iglesia renacida mediante el Espíritu Santo no va a apostatar. Como dice Juan en su primera epístola, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. El mismo Señor dice en Mateo 7, 21, 22, 23, dice claramente que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y quién es el que hace la voluntad del Padre? El que esté capacitado para hacer la voluntad del Padre, porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacer la voluntad del Padre. El que ha nacido de nuevo, esa tiene la capacidad. El que comenzó la buena obra en vosotros le va a ayudar a tener la capacidad. El perfecciona esa obra es Jesucristo, nadie más. ¿Okay? Eso es importante entonces entender que esta parábola nos está explicando pues lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Ya les dije que muchos teólogos muy respetables de mi parte, que yo los tengo en gran alta estima, es más, yo los recomiendo para que escuchen sus audios. Sin embargo, no coincidimos en ese particular, porque ahí están las evidencias, está en la evidencia. Y por supuesto, no se olvide que esta parábola no la explicó Jesús. Esta parábola, lo que nos toca a nosotros es hacer estas inferencias, y por eso que ustedes, esos 3 puntos de vista que están allí, y no la vamos a decir que la mía es la única y la pura, porque puede ser que estemos equivocados. Pero lo importante es el intento por acercarnos en lo más posible a lo que Jesús quiso dar a entender. Y fíjense que la levadura se pone dentro de la masa y fermenta. ¿Qué otra cosa puede hacer la obra dentro de uno? La palabra de Dios que entra en nuestra vida y hace aquello para la cual fue enviado, dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que es viva y es eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y dice la palabra de Dios también en Pedro que somos sobreedificados sobre la roca. Y por supuesto, pues, la palabra es nuestro norte siempre. Bueno, amados hermanos y amigos, Dios me los bendiga ricamente. Seguiremos pues con esta ponencia sobre el reino de los cielos.